Hola, el día de hoy estamos presentes Sara Salcedo, Jimena Cruz y Jason Rojas. Vamos a hablar sobre, la tercera parte de Conversaciones de Arquitectura Colombiana. En esta lectura nos presentan a un nuevo personaje, por así decirlo, que se llama Wilhelm Wilhelm Drus. Gracias por recordarme. Wilhelm Drus. Alguien que pues obviamente jugó mucho en el papel de lo que fue la universidad y demás. No sé si alguno quiera empezar el día de hoy. Esta vez quisiera empezar hablando de algo que me llamó mucho la atención y era una parte que mencionaba en la forma de evaluar la arquitectura, que él mencionaba que es como muy difícil evaluarnos, por lo que no es como una ciencia exacta, que los resultados deben ser siempre los mismos y precisos. Él nos mencionaba que si él pone a hacer como algo a una sala de 20 estudiantes, él va a tener 20 respuestas diferentes y no puede decir que cuáles están bien o cuáles están mal, porque pueden estar 20 bien o 20 mal o 20 regular. Entonces es muy complejo esta forma, y creo que muchos de nosotros hemos vivido esta parte que a veces uno dice, pero si yo creo que esto está bien, y uno le terminan poniendo una mala nota y a veces dice, no entiende por qué pasa esto. Okay, sí. Y siento que a veces esto pasa mucho, que uno termina haciendo lo que al profesor le gusta, porque al final es lo que él es el que termina poniendo la nota. Y si al profesor no le gusta, es por lo general lo que uno hace es hacer lo que al profesor le diga. No sé, te voy a interrumpir un momento, Jason. Lo que pasa es que obviamente yo entiendo mucho ese punto de vista donde a veces es injusto que te digan como que tú estés ya con esa idea fuerte, tú digas, bueno, pero pues esto es lo que yo quiero hacer, al fin y al cabo es mi proyecto, y que luego el profesor venga y te diga como, oye, no, a mí no me gusta, cámbialo. Lo que pasa es que al fin y al cabo en la vida real es así. Uno obviamente puede meter como lo que quiere hacer, pero el cliente es el que le va a decir a uno, oiga, no me gustó ni mierda su proyecto, cámbialo. O sea, pues más por ese lado siento que va la cosa. Y eso en la universidad sí se ha visto mucho, como que siempre nos han preparado, por lo menos ahorita que estamos viendo todos, la mayoría integrador, pues ahí sí nos muestran mucho que ellos quieren que nosotros hagamos como lo hacen en un concurso. Y normalmente cuando seleccionan un proyecto en un concurso, el proyecto no se queda así, como tú lo presentas en el concurso, te lo hacen cambiar después. No, para complementar algo. Pues sí, o sea, eso sí es entendible, pero a lo que me refería es que no por el hecho de que eso quiera decir que tu proyecto esté mal, sino que simplemente es otro punto de vista diferente. Sin embargo, aquí es donde yo creo que volvemos al tema del ego del arquitecto, porque Wilhelm hablaba de ponerle no solo levantar muros y ya, sino que el proyecto tenga un alma. Y yo creo que a veces lo que dice Jimena de que uno termina haciendo lo que el profesor quiere, creo que se trata ni siquiera de, lo decía Jason, no se trata ni siquiera de que sea como un pedido, como si fuera un cliente, sino que creo que es más bien el ego de algunos profesores, y es el ego de lo que a ellos les gusta y de lo que ellos harían, y por eso ellos intentan meter en el proyecto de uno lo que ellos harían, y los cambios que ellos le ponen a uno son de las cosas que ellos harían, que pues es una cosa que hablan muchísimo, creo que en estas 3 lecturas de Conversaciones de Arquitectura, sobre el ego del arquitecto. Entonces no lo veo tanto por el lado que dice Jimena de que iguales nos están preparando para la vida real, porque es que el que le manda a uno a hacer un proyecto es un cliente, no un arquitecto. Bueno, la mayoría de veces. Creo que tienen razón en esa parte, porque con algunos profesores se siente más fuerte eso, como que te dicen, haz esto, pero haz esto. Hay otros que te dicen, no sé, usted resuélvalo. Sí. Entonces cuando te dicen, a veces cuando uno está iniciando y le dicen, usted resuélvalo, para uno es muy difícil porque no tiene como el conocimiento para resolver.
Pero cuando uno ya está, digamos, en nuestro semestre, que ya estamos como medio avanzados, ya que te digan qué es exactamente lo que tienes que hacer y que te lo cambien y no te dejen como muy forzadamente, uno ya se siente como mal por el hecho de que es como que tú sientes que el profesor está como interfiriendo mucho en el proyecto y no te deja ser como libre en ese caso. Ok. Y entonces aquí es donde entra también la parte del pensamiento crítico, que creo que Wilhelm, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, perdón, hablaba mucho, y en la forma de la educación, que fue con lo que empezó Jason. Pues sí, o sea, en una parte, ya como cambiando un poquito de tema, y no sé si es a donde se iba a ir Sara un poquito, pero técnicamente Wilhelm tenía como este pensamiento que se lo pasó esta persona, que él tomó como mucha inspiración y se basó de él para muchas cosas, que era Ero, no me acuerdo el apellido, sé que empieza con S, que técnicamente él decía que de la duda surgía la arquitectura. No sé si alguno sabe como más a profundidad a qué se refería él con eso. Por lo que yo entendí, es cuestionarse uno por qué hace las cosas, para qué hace, para quién hace las cosas, y cómo el proyecto de uno limita o da vía a que más cosas o actividades ocurran dentro del lugar. Eso es lo que yo entendí con lo que él se refería en esa parte. Bueno, ya hablamos un poquito de Ero y esta perspectiva de la duda como concepto. A mí me interesó bastante, ya por otro lado, que pues el man sí tenía como muchos referentes, o no sé, como que muchas inspiraciones, muchas figuras arquitectónicas. En una de esas estaba Le Corbusier, que pues yo no sabía, Hermann Samper trabajó con él. Y técnicamente el man como que de esa parte se llevó el estilo modular. Luego pues llegó Alvar Aalto. Entonces él explicaba que Alvar Aalto era como un concepto más humanista, que incluso manejaba como más el tema del ladrillo y era como mucho más de, no sé cómo explicarlo, más de la identidad de cada sector y pues cada espacio, cómo poderlo identificar y darle como cierta alma al proyecto, por así decirlo. Que a la final, pues yo me acuerdo en segundo semestre, Marc Jané nos dijo esto en proyecto, nos dijo, ya todo lo que hay por crear ha sido creado. Entonces, a mí eso se me quedó marcado en la cabeza y creo que es verdad, estoy de acuerdo. Sin embargo, uno puede ver todas estas creaciones que ya existen para uno mirar cómo las puede implementar en su proyecto y justamente darle ese alma y ese sentido al proyecto, que sea congruente. Sí, ya para finalizar, a mí me gustaría hablar como de lo que él le preguntaba, como que si él tenía un estilo en particular, y él le decía como que muchos arquitectos como que se ligan a un estilo en particular y que tienden a repetir lo mismo y que uno ve, no sé, está caminando por ahí, ve un edificio random y dice, es de este arquitecto, porque ya conoce el estilo. Por ejemplo, en este caso, Rogelio Salmona, que o sea, nos damos cuenta que cuáles son sus edificios, cuáles son sus casas, y lo que él decía era que uno que tenía que ser como más libre, expandirse más, tener varios objetivos, no solo el mismo estilo y repetir y repetir. Sí, porque también en una parte hablaban de que la arquitectura está en constante evolución. Entonces, supongo que llegará a un punto donde ya lo que tenemos ya no va a ser suficiente, vamos a alcanzar un nivel aún más loco. O sea, pensar que empezamos de vivir en cuevas y construir chozas a tener edificios como los de Zaha Hadid. Entonces, ¿qué tal que en un futuro es una vaina incluso más loca? Bueno, ya, bueno, yo creo que eso ya sería todo y adiós.